¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de mesa y juegos de rol, les traemos el primero de los libros de campaña de la famosa Enemy Within, considerada la mejor campaña para juegos de rol que ha existido, ahora en cuarta edición de Warhammer Fantasy. Acompáñanos. The Enemy Within es la campaña que lanzó Games Workshop para tratar de movilizar su juego de rol recién salido. Estaban muy orgullosos de su sistema de reglas, solo les faltaba una buena historia para poder ponerla allá afuera en el mercado y lo consiguieron. Ahora la licencia del juego de rol de Warhammer Fantasy está en manos de Cubicle 7 y uno de sus proyectos ambiciosos era reunir precisamente a los escritores originales y diseñadores de la campaña y traerla a cuarta edición, tratando de respetar mucho de lo que Games Workshop quería conseguir. Y este es el primero de los números. Enemy Shadows en sí reúne dos de los primeros módulos de esa campaña, dándoles el tratamiento de Director's Cut, es decir, el corte del director, así es como llaman a esta serie, porque las personas que estuvieran involucradas originalmente en la campaña, años atrás, en manos de Games Workshop, ahora regresan y le agregan todo aquello que les hubiera gustado ver y que recibieron de críticas durante los años. Al mismo tiempo también quitan algunas cosas con las que no estaban muy convencidos. El libro viene en pasta gruesa, muy bonita la pasta, con algunos detalles en los títulos con brillante, precio sugerido de $40. Esto es en dólares americanos. De entrada, ya con algo de texto en la parte de atrás y las imágenes en la parte de adelante, nos pintan el escenario con algunos tonos burdos de qué podemos esperar en la historia. Estamos hablando de Tzeentch, alguno de los dioses del caos. También estamos hablando de la decadencia del imperio, la fragilidad con la que el imperio fue forjada. Sí, los cimientos son muy débiles, pero toda la estructura que han construido alrededor es lo que es sólido. El libro consta de 159 páginas, es bastante decente en el formato de lo que ahora vemos para juegos de rol y campañas, lo que nos ha enseñado Dungeons and Dragons prácticamente. Las aventuras deben venir ahora en pasta gruesa y deben ser de mucho contenido. Y ahora una importante advertencia, de lo que estaremos hablando ahora está pensado para jugadores y para Game Masters sin ningún tipo de censura. Sin embargo, algunas de las imágenes que podremos ver pueden herir sensibilidades, particularmente la de los jugadores que ilegalmente podrían estar viendo algunas de estas imágenes y tener el concepto equivocado de lo que va a pasar por dentro, o bien leyendo algunos pequeños párrafos de texto. Así es que les recomiendo a los jugadores que no presten mucha atención a las imágenes, más bien escuchen, en dado caso compartan con sus Game Masters y vean si en cierta forma esta aventura les puede interesar. Pasemos entonces al análisis de la aventura. Enemy Shadows está dividida en una serie de episodios o capítulos, cada uno de ellos avanzando un poco más lo que es esta historia. Nuestros héroes inician en sus precisamente primeros pasos de aventura. Todo lo que es la estructura de avance puede sentirse lineal, sin embargo hay muchas ramificaciones que ayudan a que el Game Master y jugadores se empapen del mundo alrededor de ellos, tengan una capacidad de decisión, conocer personajes que pueden ser triviales, pueden ser muy importantes, todos ellos están disfrazados en cierta forma con una gran cantidad de detalle y características que los hacen muy interesantes. No puedes distinguir uno de otro, simple y sencillamente si sientes que estás topándote con una persona que tiene sus propios sentimientos, motivaciones, ambiciones. En algunas partes de la aventura vamos a estar haciendo viajes, conociendo gente nueva, lugares diferentes que después van a arraigarse a nuestros personajes porque van a tener secuelas en los futuros libros que siguen después de este. En total son 5 libros. El Game Master, que va a tomar control de la historia, tiene una gran carga de trabajo adelante de sí, no nada más en el contenido de esta aventura, sino también en las ramificaciones que tendrá precisamente para los siguientes libros. Cubicle 7 hace un excelente trabajo al traernos en esta aventura todo lo que necesitamos para poder cuidar esas aristas, esas desviaciones también del contenido básico, y también nos advierte de cómo esto puede afectarse en siguientes módulos. Así es que estamos bien protegidos como Game Masters por ese lado. Las descripciones que nos dan los lugares, los mapas, los personajes están muy detallados y hay que poner mucha atención a estos detalles. Esto requiere posiblemente varias leídas por parte del Game Master, una a fondo, concienzuda, de primera instancia, leer toda la aventura, empezar a tomar notas, hacer tarea definitivamente, y después regresar a estos eventos y desarrollarlos, impregnarse de ellos. Si es una aventura ambiciosa,
pide mucho de un Game Master, le va a dar la experiencia necesaria para volverse un profesional y al final de cuentas se ve reflejado en lo que le va a comunicar a sus jugadores. De entrada les digo, el sistema de Warhammer Fantasy, si no lo conocen a fondo, es un sistema cruel con aquellos que optan por el combate como primera opción. Sí, efectivamente un combate es muy descriptivo, o sea, tiene mucho detalle, pero las consecuencias de un fallo pueden ser catastróficas, puedes quedar discapacitado o quizá incluso morir muy fácilmente. Así es que la aventura considera esto y te lo maneja siempre como una opción, siempre puedes optar por el combate, pero hay otras maneras y motiva mucho a que el Game Master les comparta esto a los jugadores para que no traten de resolver todo a golpes. En esta aventura la riqueza está en la investigación y en la interacción con el mundo alrededor de ellos, los personajes, tratar de rascar la superficie de cada uno de ellos, investigar qué hay detrás de ellos. Así es que esa interacción de Game Master jugadores se va a ver muy enriquecida con aquellos que son fanáticos con historias como Sherlock Holmes, por ejemplo, o cosas más actuales como Stranger Things, en las cuales la investigación y la interacción tienen un papel más importante. Sí hay combate y va a haber combate, pero este de aquí debe ser incluso temido, debe ponerte los pelos de punta. Y eso es trabajo mucho, en gran parte, del Game Master. Las aventuras incluidas en este libro pueden ser jugadas incluso por personas que ya jugaron la campaña original. Los autores incluyen en algunas secciones una serie de recuadros, información, consejos de cómo modificar algunos de estos eventos y que sepan diferente, que los resultados de la historia incluso puedan ser diferentes. La última sección del libro comprende una serie como de hojas que puedes recortar para entregar a los jugadores, un calendario del imperio, y este va a ayudar muchísimo tanto a jugadores como Game Master a controlar el avance de la historia. Algo que tienen que saber es que la historia es cruel también. Los jugadores tienen que ponerse las pilas, es decir, tienen que dedicarle el tiempo que necesitan, porque incluso si pasan demasiado tiempo en un lugar, los eventos de la historia no se van a detener, ellos siguen adelante y el castigo puede ser cruel. Y eso nos lleva precisamente a hablar o tocar un poco lo que es la médula de este primer libro, y las consecuencias de lo que hagan o dejen de hacer los jugadores se van a ver reflejadas de una manera extrema. Nuestros personajes en esta aventura son agentes de cambio, con todas sus deficiencias, demencias y tal vez adicciones, pero a final de cuentas son agentes de cambio. Tal vez no los héroes que pedíamos, pero sí lo que nos merecíamos. En resumen, lo que les puedo decir es que la aventura vale muchísimo la pena. En calificación de 1 a 10 le damos 9.5 a esta aventura. Le falta un poco de combate, efectivamente, y en algunas partes se siente un poco lineal, pero a final de cuentas nos impregna del mundo de Warhammer Fantasy como está conceptualizado y nos sumerge en una historia que vale la pena vivir. Es una de esas experiencias que te cambia tu vida como jugador o como Game Master. También les comento, existe un suplemento, un libro llamado El Compendium de esta misma aventura de Enemy Shadows, el cual te aporta más información, más datos, personajes, eventos, incluso mapas, sobre todo, cosas que van a enriquecerte, una especie de sourcebook o libro fuente. En mi opinión, habiendo revisado ambos libros, no es necesario, en cierta forma les recomiendo que no recurran a él, a menos de que sean ya unos profesionales o quieran aventarles ya de plano las 9 yardas completas a sus jugadores. Ir por todo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.